Muy estimados y estimadas participantes en este webinar sobre el tema Cuidado, centralidad, salud emocional de los jóvenes en los espacios educativos. Desde los inicios de nuestro instituto y del carisma salesiano, hemos mantenido siempre una comprensión holística de la educación. Efectivamente, para nosotros, la vida educativa se sustenta en el trinomio razón, religión y amorevoleza. El Papa Francisco ha seguido esta misma línea de pensamiento y, a su modo, nos exhorta a educar la mente, el corazón y las manos. Para nosotros, todos los espacios de educación formal y no formal deben tener presente la totalidad de la persona humana. La educación integral apunta al desarrollo completo de la persona en todos sus aspectos: intelectual, emocional, espiritual y físico, superando así la mera transmisión del conocimiento. Se centra en la formación de individuos libres y responsables, capaces de vivir en armonía consigo mismos, con los demás y con el medio ambiente, promoviendo valores como la dignidad humana, la justicia y la solidaridad. En palabras de Don Bosco, aspiramos a formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. El webinar de hoy se enfoca en la importancia de la salud emocional, un tema de gran relevancia y actualidad en nuestros tiempos. Agradecemos al incansable señor Hervé Lecomte, secretario general de la OIEC, Oficina Internacional de la Educación Católica, quien presentará su reflexión sobre este tema. La OIEC, especialmente durante este periodo de animación del señor Hervé, siempre ha buscado mantenerse en una actitud de escucha y diálogo con las diversas instituciones educativas católicas, y no solo con ellas, sino también con personas y otros organismos, especialmente con los jóvenes, con el fin de concretar un verdadero pacto educativo global. Sin más, le damos la palabra, señor Hervé. Presento a nuestro invitado especial, Hervé Lecomte, francês, profissional com uma sólida formação em matemáticas e uma extensa trajetória com a gestão e direção das instituições educativas católicas, atualmente liderando projetos de âmbito internacional. Sua formação acadêmica: Master em Matemáticas, Estudos Doutorales em Matemática, uma formação complementar imensa, formação para responsáveis de recursos, formação prévia para diretores de centros escolares, formação inicial para diretores de centros escolares, numerosos cursos de formação em um marco de suas funções, formação de diretores diocesanos. E sua experiência profissional: professor de matemáticas, diretor do grupo escolar, diretor diocesano de educação católica, secretário-general do Comitê Acadêmico de la Enseñanza Católica, secretário-general do Comitê Regional de la Enseñanza Católica, responsável do projeto Planet Fraternity da OIEC,
atual secretário-geral da OIEC desde dezembro de 2022. Sua língua materna, francês, habla espanhol, inglês e compreende o italiano. Muchas gracias, estimada hermana Ivonne. Yo voy a hablar en español, no es mi idioma de nacimiento, pero voy a intentar hablar español para cada uno. Muchas gracias por acogerme en esta reunión. Es un honor estar con cada uno. Yo puedo ver en el chat que toda la tierra está aquí en este webinar y es una alegría para mí de hablar con muchos países. Escuchar, dialogar, tomar tiempo con cada uno es algo, parte de mi misión que intento hacer. Y muchas gracias a la hermana Runita Borja para sus palabras. El tema de hoy me han pedido de hablar de salud emocional de los jóvenes en el ámbito escolar y mil gracias también de coger este tema tan importante en este mundo. En una primera parte yo voy a presentar un poco la OIEC y después vamos a hablar directamente de este tema. Es la OIEC, la Oficina Internacional de la Enseñanza Católica, que fue fundada en 1952 y reconocida por el Vaticano. 110 países, 68 millones de alumnos y sus familias en todo el mundo es enorme. Eso significa mucho para mí porque significa que si queremos cambiar las cosas, podemos hacer juntos porque tenemos una fuerza enorme con 210.000 escuelas en todo el mundo. Nuestras misiones en la OIEC es servir a la educación católica y promover una educación integral, inclusiva y fraternal. Representar a las escuelas católicas ante la ONU, la UNESCO, el Consejo de Europa. Promover la libertad de enseñanza y la calidad educativa. Apoyar también a las comunidades más vulnerables, como lo quería el Papa Francisco. Fomentar el diálogo intercultural y interreligioso. Fui algunos días en Rabat, en Marruecos, y fue maravilloso de hablar de este intercultural y interreligioso. Y dar una voz global a los jóvenes y a los educadores. Nuestras prioridades para estos 4 años es dar prioridad a la juventud, con el Consejo Mundial de la Juventud, con proyectos como Planet Fraternidad, proyecto Red Mediterráneo por la Paz, acompañar a las comunidades educativas frágiles y construir una comunidad educativa mundial basada en la fraternidad. Construir también conjuntamente la educación 2030 al servicio de la humanidad y al fin inspirar y poner en práctica el Pacto Educativo Global lanzado por el Papa Francisco. Hay 3 puntos importantes en mi misión. La parte 1 es la aplicación del Pacto Educativo Global. La segunda es la OIEC y la representación internacional. Y la última es el funcionamiento de la OIEC. Salimos de un video maravilloso donde el Pacto Educativo Global fue renovado y donde el Papa León XIV nos piden de construir constelaciones de esperanza. Podéis ver sobre el slide lo que hemos creado con la constelación y los puntos cardinales del Papa León XIV. Tan importante, la alegría, la unidad, la interioridad y el amor. Tenemos los 7 puntos que hemos trabajado en la OIEC y yo sé que esta congregación ha trabajado mucho para poner a la persona en el centro y para los otros puntos. Y podemos descubrir los 3 puntos abajo, los nuevos puntos sobre cultivar la vida interior, intentar de hablar con un humano digital y construir la paz.
Cuando hablamos de salud mental de los jóvenes, hablamos no de uno de los 10 puntos. Es un punto esencial. Para mí, hay dos puntos que tenemos que trabajar de manera casi a perpetuidad. La protección del menor y la salud emocional, la salud mental de los jóvenes. Al principio de mi misión, hemos creado el Consejo Mundial de la Juventud y hemos pedido a los jóvenes cuál es la preocupación más importante. Y estos alumnos, como Shaira Ann, que podéis ver sobre la slide, ha dicho que es la salud mental. Yo voy a leer. Como joven, siempre me ha costado controlar mi salud mental debido a diversos factores de estrés y la constante preocupación por el futuro. La exposición constante a las noticias y el impacto acumulativo de estas cuestiones han alimentado mi ansiedad. Esta avalancha de problemas urgentes ha afectado mi forma de ver las cosas de diferentes maneras. La constante sensación de incertidumbre y preocupación me ha llevado a cuestionar nuestras acciones, a preguntarme si estamos haciendo lo correcto para afrontar estos retos y si todavía hay esperanza para un futuro mejor. Cuanto más pienso en estos problemas persistentes, más impotente me siento. Es una joven excepcional. Otro testimonio importante de Rafael Ganem, que viene de Líbano, que ha trabajado mucho para el Consejo Mundial de la Juventud, que ha trabajado también mucho para el relé de la Mediterráneo, con un testimonio sobre la paz excepcional. Él ha vivido muchas cosas en Líbano. Él dice, el Líbano es conocido por atravesar periodos excepcionalmente difíciles. Cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago, preguntándome qué nueva catástrofe se avecinaba. No era solo miedo, sino un agotador cansancio por tener que afrontar un futuro incierto, anticipar lo peor, sobre todo cuando afecta a familiares, amigos o conocidos, crea una angustia paralizante. Cuando las malas noticias se convierten en rutina, acaban por adormecer, aunque en el fondo el dolor de cada tragedia sigue siendo devastador. Son dos testimonios que quería compartir con cada uno al principio de esta intervención, porque tenemos que escuchar la voz de la juventud, tan importante de escuchar a ellos. No podemos trabajar como profesores, como jefe de escuela, sin escuchar a ellos. Podemos hacer constatación y retos, un desafío mundial. 1 de cada 3 alumnos es víctima de violencia en las escuelas. No es el señor Lecon que dice, es la UNESCO, con documentos muy importantes y seriosos. Acosos, aislamientos, discriminación es un problema universal. La salud emocional de los jóvenes es un reto importante para la educación. Hay marco conceptual de la violencia y el acoso escolar. Esto viene de la UNESCO también. Hay la violencia física, la violencia psicológica y las violencias sexuales. En esta figura podemos ver el porcentaje, y yo voy a enviar después a la hermana Yvonne estos slides, el porcentaje de alumnos acosados, involucrados en una pelea o agredidos físicamente por región, en Caribe, en América del Norte, Europa y las otras regiones del mundo. Podemos ver también el porcentaje de niños y niñas afectados por diferentes formas de violencia y acoso en las escuelas.
acoso entre alumnos, alumnos golpeados, pateados, empujados o encerrados. Y hay los diferentes porcentajes. Pienso que es importante de tomar tiempo a leer estos slides para ver que es una realidad. También porcentaje de alumnos acosados por su apariencia física, raza, nacionalidad, color o religión. Las consecuencias en la educación. Los niños que sufren acoso con frecuencia se sienten más excluidos en la escuela. La propensión a abandonar los estudios al final de la enseñanza secundaria, muy importante. Podemos ver los porcentajes sobre acoso frecuente a los alumnos o otros estudiantes. La sensación de sentirse excluido en las escuelas o marginado. Al menos 3 o 4 días de absentismo escolar en los últimos 15 días. Y también el porcentaje de ansiedad antes de un examen, aunque esté bien preparado. El acoso puede afectar negativamente a la implicación de los niños en su educación. Los niños acosados obtienen, y es normal, peores resultados en los exámenes. Las consecuencias también para la salud. La violencia escolar puede provocar daños físicos. El acoso está relacionado también con un mayor consumo de tabaco, de alcohol, de cannabis. Existe también una correlación entre el acoso y una sexualidad más precoz. Y el acoso provoca una peor valoración de la propia salud y calidad de vida. La adolescencia, cada uno aquí sabe que es un periodo de vulnerabilidad, con transformaciones corporales y cerebrales. Periodo de metamorfosis marcado por la pubertad y un cerebro aún en proceso de maduración. Cambios que influyen en la autoestima, las emociones y los comportamientos, pero que también abren posibilidades de crecimiento y compromiso. Búsqueda de identidad y sentido, marcada por la búsqueda de la autonomía y la construcción de una identidad personal. Entre la individualización y la socialización, los jóvenes aprenden a gestionar sus elecciones, explorar sus valores y sus roles sociales, al tiempo que desarrollan relaciones y puntos de referencia para proyectarse hacia el futuro. Cada uno aquí sabe que estamos en una sociedad en transformación. Estaba antes de esta webinar en una reunión para hablar de inteligencia artificial con el responsable de escuelas católicas en Argentina. Y hemos hablado de esta revolución, cómo vamos a hacer que muestra esta inteligencia artificial en la fraternidad universal que queremos desarrollar. La tecnología abre oportunidades de expresión, pero también genera presiones y riesgos, por lo que es necesaria la educación en medios de comunicación. Autoridad y conocimiento. La autoridad se basa ahora en la competencia y los referentes sociales se diversifican. Al fin, elección e individualismo, multiplicidad de opciones, pérdida de referentes, importancia del diálogo y de la construcción de una ética personal. Hemos lanzado con amigos de la OIEC un trabajo sobre la IA y la ética en la IA, y me gustaría que el próximo año podamos salir un libro sobre este tema tan importante de la ética en la IA.
Estamos también en un mundo en crisis, donde hay tantas guerras, crisis medioambientales y económicas. La ecoansiedad afecta a la mayoría de los jóvenes, preocupados por el futuro del planeta. La inestabilidad económica en numerosos países. Yo lo veo cuando estoy haciendo viajes. Y las desigualdades alimentan el estrés y la sensación de impotencia. Las crisis se acumulan, lo que refuerza la inseguridad psicológica y social. Hay también zonas de conflicto y desplazamientos forzados, exposición a la violencia. Estaba esta mañana con el responsable de las escuelas de Mali, el padre de Mbele, que hace un trabajo excepcional. Y en Mali, en este momento, cerramos escuelas a causa de violencia. Y no es normal. Tantas traumas, ansiedad y depresión para los alumnos. El desarraigo y la pérdida de referencias agravan los trastornos emocionales. Y la falta de escolarización limita el desarrollo social, pero los programas educativos y culturales favorecen la resiliencia. Hay más de 250 millones de alumnos que no van a la escuela. Tenemos que tratar estas cosas. He hecho una intervención a la ocasión del Jubileo de la Educación al Congreso del día del jueves sobre esta importancia de la educación en este mundo. Y tenemos que creer, inventar algunas otras formas de educación que si no se puede hacer en una escuela en directo, hay que hacer un poco de manera en virtual. La salud mental, clave para el aprendizaje y el desarrollo personal. Una buena salud mental favorece el compromiso escolar, el éxito y la resiliencia. Por el contrario, el malestar conduce al fracaso, al absentismo y al abandono escolar. Invertir en el bienestar de los jóvenes es preparar el futuro de una generación. Los Objetivos de Desarrollo Interno, que llamamos ODI, recuerdan que antes de transformar el mundo, hay que crecer interiormente, conocerse mejor a uno mismo, gestionar las emociones y cultivar los talentos. El año pasado hemos escrito, gracias al hermano Juan Antonio Ojeda Ortiz, que pienso que muchas personas aquí conocen, un libro que se llama El Pacto Educativo Global, Generador de Esperanza, en 3 partes. La primera parte es el éxodo. La segunda parte es sobre la conversión personal y comunitaria. Y la segunda parte, última parte, estaba sobre la esperanza. En este dinamismo de este libro de Impacto Educativo Global, Generador de Esperanza, trabajamos en este momento sobre la noción de conversión. Con un grupo de trabajo intentamos de trabajar sobre estos 5 puntos tan importantes para cambiar. Cuando he encontrado el Papa Francisco, él me ha hablado mucho de revolución educativa, revolución. Hay que cambiar las cosas para que hacemos una revolución educativa. Y en mi pequeña cabeza estaba pensando, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cómo acompañar esta revolución? Hay que imaginar una manera de cambiar el secretario general de la OIEC, su pensamiento, cambiar los responsables de cada país, cambiar los jefes de escuelas y los profesores, acompañar este movimiento, porque hay tantas cosas que han cambiado con la IA. Y estos 5 puntos son la manera de ser, la manera de pensar,
entablar relaciones, de colaborar y de actuar. Detrás de estas 5 dimensiones hay 23 competencias, cualidades, actitudes. Y invito a cada uno a tomar este tiempo de leer este documento. Y yo puedo anunciar hoy, y si hay una escuela que quiere participar, es posible que vamos a hacer una experimentación en este año que viene, 2026, con un grupo de trabajadores, con profesional, con expertos. Una se llama Asa Jackskob, que viene de Suecia, de Estocolmo, y con quien yo trabajo mucho para ver cómo podemos en una comunidad educativa trabajar con los padres, los profesores, los jefes, los alumnos sobre esta metodología y evaluar después de un año, de 18 meses, esta evolución para ver si esto funciona y ver después cómo podemos ir en muchas más escuelas. La escuela influye directamente en la salud mental a través de su ambiente, experiencias negativas, ansiedad, aislamiento. Y si hay experiencias positivas, con proyectos positivos, pertenencia, bienestar. Hay 3 niveles de intervención que podéis ver sobre la slide. Intervención universal, ambiente escolar positivo, actividades cooperativas, dirigido para 15%, programas para alumnos vulnerables, y intensivo, seguimiento individualizado y especializado. Dado que se reconoce que las intervenciones destinadas al desarrollo de las competencias sociales y emocionales son eficaces para mejorar la salud mental, las medidas universales aplicadas en el ámbito escolar deberían tener como objetivo principal desarrollarlas. Podemos ver aquí competencias sociales, cognitivas y emocionales. Y podrás tomar tiempo para leer este. Hay diferentes metodologías que existen en el mundo. He tomado una, ¿ok? Pero hay muchos. El método Ruler de Mark Brackett, que hace un enfoque desarrollado por la Universidad de Yale para desarrollar la inteligencia emocional. Este método mejora el clima escolar, reduce la ansiedad y fomenta la empatía y la cooperación. Al internacional hay diferentes instituciones que dan orientaciones internacionales para la salud mental en la escuela. He tomado cada uno. La ONU dice, convierte la salud mental de los jóvenes en una prioridad mundial. Vínculo directo con los ODD 3 y 4, salud y educación de calidad. En la UNESCO trabajamos promoting a safe and inclusive school environment, social and emotional learning as a lever for equality and violence prevention. El OMS habla también de salud mental y de protección. Hay un consenso internacional. Las escuelas deben ser espacios protectores, formar a los docentes y dar voz a los jóvenes, hacer de la salud mental un derecho fundamental y una condición para el aprendizaje. El Papa Francisco ha hablado de este y estoy tan feliz de ver que el Papa León XIV habla también de este. Cuando he encontrado el cardenal Tolentino, el principio de mi misión, me ha hablado de esta preocupación, que es una preocupación esencial para el Vaticano, para el Dicasterio de la Cultura y de la Educación, como la protección de los menores, como las cerradas de las escuelas, estos 3 puntos tan importantes para el Dicasterio. El Papa Francisco, cuando tomamos sus libros, habla de una educación como un acto de esperanza y un camino de fraternidad. Llamamiento a cuidar de los más vulnerables,
integrando la dimensión emocional y relacional en la educación. Decía también, la educación es ante todo una cuestión de amor y responsabilidad que se transmite de generación en generación. El Papa León XIV, desde el principio de su misión, hace hincapié en la paz interior de los jóvenes como condición para construir una sociedad más justa y fraternal. Anima a las escuelas católicas a convertirse en santuarios de confianza, donde cada alumno reciba apoyo en sus debilidades. Qué importante es la confianza para un alumno, por favor. Invita a los educadores a unir la formación intelectual al equilibrio emocional y el crecimiento espiritual. Aquí, en estos dos páginas, en esta slide, son las orientaciones de la OIEC desde el principio. Cómo podemos ayudar a hacer oír la voz de los niños, promover la colaboración en los distintos países entre el sector educativo y los socios, promover la formación integral y continua de los docentes sobre la gestión de los problemas de violencia y acoso, así como la gestión de las emociones y la salud mental de los jóvenes. Fomentar el establecimiento de vínculos con los socios seleccionados para los alumnos afectados por la violencia, el acoso y los trastornos mentales. Fomentar la creación de un entorno seguro y positivo en las escuelas y las aulas. Animar a los equipos a empoderar y hacer participar a los niños en la política de lucha contra la violencia, el acoso y el ciberacoso en la escuela. Proporcionar herramientas para la implementación en la escuela de un proyecto educativo que promueva el bienestar y la seguridad de los jóvenes y de la comunidad educativa. Construir un futuro de esperanza. Para concluir, estimados amigos, quiero decir que la educación consiste primero, en cuidar de la persona en todas sus dimensiones, mente, corazón, cuerpo y relaciones. La escuela debe ser un refugio seguro y acogedor, un lugar donde todos puedan encontrar confianza y esperanza. Juntos, y gracias para construyamos una aldea de la educación abierta, fraternal y con futuro. Muchas gracias por darme esta palabra. Podéis ver este libro que existe en este momento en francés, en español, en inglés, sobre la salud emocional de las jóvenes en el ámbito escolar. La idea muy simple de este libro es de hablar de lo que ha dicho la Iglesia, de lo que ha dicho la ONU y de presentar muchos proyectos que existen en este momento en el mundo, que vienen de vuestras escuelas, de vuestros países. Se vive muchas cosas. La OIEC no dice cosas que hay que hacer. La OIEC se impregna de lo que se vive en el mundo e intenta con mucha humildad de acompañar este movimiento para la protección de los jóvenes. Muchas gracias de este tiempo y de darme la palabra. Y muchas gracias, hermana Ivonne.